Salud, la Comisión Reguladora de Energía mencionó que fue la Comisión Federal de Electricidad la que decidió adjudicar mediante procesos de licitaciones la contratación del servicio de transporte de gas natural por ducto para abastecer a sus centrales de generación eléctrica entre 2014 y 2016 y sostuvo que la comercialización de gas natural tiene poca carga regulatoria. Dijo que ellos sí se hicieron cargo de la publicación de las bases de las licitaciones. Sin embargo, una vez arrancadas las licitaciones, la Comisión Reguladora de Energía no tuvo nada que ver. La encargada fue la Comisión Federal de Electricidad. Saludo en la línea telefónica al periodista Arturo Rodríguez. Él desde 2017 documentó en el semanario Proceso los conflictos de interés que hay al interior del sector energético y del cual el día de hoy pues ponía el dedo en la llaga, por así decirlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Arturo, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Dianey, como siempre, un gusto saludarte. Arturo, a partir de las investigaciones que tú llevas haciendo en el sector energético, ¿qué pasa con estos 7 ductos de los cuales gasoductos, de los cuales el día de hoy hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y que señala la Comisión Federal de Electricidad, además de que no operan, tiene que erogar 21,000 millones de pesos por ellos? Pues mira, creo que en los dos casos que yo tengo documentados hasta el momento, bueno, 3, si incluimos el del proyecto Integral Morelos, el problema ha sido que se trata de obras que se han visto frenadas principalmente por la falta de consulta indígena, porque son en estos 3 casos que menciono, trazos que atraviesan territorios indígenas, como es el caso del Valle del Yaqui, el caso de la Sierra Tarahumara y el caso de la zona náhuatl de los pueblos del volcán. Entonces, son proyectos que se han visto frenados justamente por estos procesos de amparo y que, creo que vale la pena añadir quien operó, al menos en los casos del estado de Sonora, porque en el caso de Morelos no hubo consulta, fue una funcionaria de nombre Katia Puga, que ahora es la responsable de la consulta por el Tren Maya. Es decir, después de las consultas mal hechas entre 2014 y 2016, pues se hará cargo del Tren Maya y de otros megaproyectos de la actual administración. Creo que esto nos da más o menos un panorama de lo que ha venido ocurriendo con los gasoductos y que tiene que ver primero pues con el tema de la consulta y también con temas de manifiesto de impacto ambiental y otros aspectos, pues por la forma en la que se impusieron los megaproyectos entre 2014 y 2016. Claro, Arturo, antes de pasar a la corrupción en las licitaciones, déjame preguntarte, ¿este proyecto Integral Morelos no es un poco el que quiere ahora rescatar la administración de Andrés Manuel López Obrador con esta consulta que incluso ya anunciaron a partir del 27 de febrero, la termoeléctrica en esta zona de Cuautla de Morelos? Sí, justo es esa. Y bueno, el presidente López Obrador lo que ha planteado es que es un proceso muy complicado para su administración porque por una parte se ha visto frente al fenómeno de una década de oposición a un megaproyecto a través de las vías jurisdiccionales, pero también de la movilización y la represión que han padecido los comuneros de la zona del volcán de los estados de Tlaxcala, Puebla y principalmente el estado de Morelos. Pero por otra parte, hay una inversión muy fuerte donde él dice, pues él abastecería todo el estado de Morelos, entonces yo estoy de acuerdo en que esto se resuelva porque ya no hay problema con el agua y convoca una consulta para el estado de Morelos, que también está resultando un poco problemática para las comunidades porque no se está planteando como una consulta para las comunidades afectadas, sino una consulta para todo el estado de Morelos, que no es pues lo ideal conforme a los parámetros internacionales de consulta indígena.
Claro, y faltar todavía ver, aparte, pues los términos en que van a ser llevadas a cabo esta consulta, porque lo vimos con el aeropuerto, pues fue muy cuestionada, digámoslo así, el procedimiento. Ahora sí, Arturo, si gustas, hablemos de los conflictos de interés. En el caso de estos 7 gasoductos, si hay conflicto de interés de los exfuncionarios, que en ese entonces eran funcionarios y que abrieron las bases de licitación, y se podría actualmente, si hubiese la voluntad política, se podría incluso demostrar que hubo pues actos de corrupción en el otorgamiento de estas licitaciones. Bueno, yo creo que tendrían que buscarse los expedientes de las licitaciones y tratar de consultar y contrastar con los competidores que participaron en cada una, porque estamos hablando no solo de gasoductos, sino de 45 proyectos principales, de los cuales 43 fueron contratados en este periodo de 2014 a 2016, que es prácticamente inmediato a la aprobación de la reforma energética, y que en realidad, bueno, pues se concentran en algunas empresas como las identificadas hoy por el director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, como es el caso de Grupo Carso, Ideal y FCC. No las mencionó, pero bueno, son las empresas bajo control de Carlos Slim, que concentra el 25% de los montos contratados, y además casos como el de Yenova, esta empresa filial de Stempa Energy, la transnacional estadounidense, y TransCanadá, estas las 3 con gasoductos parados precisamente por los amparos a la... Pero hay otras tantas que tienen este mismo fenómeno de lo que en el debate internacional se le conoce como las puertas giratorias, que es este paso de los servidores públicos que al concluir su desempeño van al sector privado, y que si bien en el caso concreto de México no existe una prohibición específica a la práctica más allá del año posterior a abandonar el cargo, que es lo que han venido argumentando todos, pues sí es una práctica mal vista tanto pues en Europa como en los Estados Unidos, y ha sido motivo de amplios debates. Entonces creo que ahí se actualiza el planteamiento de López Obrador en el sentido de que se trata de un tema de inmoralidad política, y por ahí hay algunos legisladores que ya han planteado la posibilidad de ampliar este periodo de prohibición a la contratación en el sector privado hasta 10 años. Buenas noches, Arturo, te saluda Jesús González. Preguntarte precisamente sobre esta última parte de tu intervención, porque el expresidente Felipe Calderón parece que ya se quiere deslindar justamente en esa ruta, incluso ya retó al gobierno federal a que si tiene pruebas, pues que las presente, y si no, que se mantenga callado. Sí, es que el argumento de Calderón, como de otros que han salido en esto, en el transcurso de hoy particularmente, me parece que es el caso de Jordi Herrera y algún otro exfuncionario, es que pues en efecto la ley solo prohíbe un año para contratarse con el sector privado dentro de, que participa en el sector en el que se desempeñaban en un cargo público, y el asunto creo que en la dimensión que le ha dado el gobierno federal actual, pues es más político que de una posibilidad de judicialización o de proceso administrativo en contra de los señalados, que no son los únicos. Justo esta semana en proceso veíamos una lista aproximadamente de 30 nombres de personalidades del sector público que ahora en este uso de las puertas giratorias pues están en empresas privadas, ¿no? Arturo, pero no hay carga legal que se les pueda aplicar. Ah, ok, entonces justo eso, no hay una carga legal, no hay forma realmente de presentar una denuncia en contra de estos exfuncionarios. No, es muy difícil. Yo creo que en algunos casos muy concretos, como el de la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, pues habría que revisar la prescripción de la eventual delito o la falta que haya cometido, porque ella pasa 5 meses después de concluir la administración de Felipe Calderón a ser consejera de Iberdrola. Pero hay que recordar que la última parte del sexenio de Calderón
Georgina Kessel tampoco era secretaria de Energía, sino que estaba, si no recuerdo mal, al frente de Banobras. Entonces, quizás tampoco se actualice en un caso como ese la posibilidad de judicialización. López Obrador habla de un tema de inmoralidad política. Me parece que en ese sentido pues hay un mensaje más político que... Estamos al habla con Arturo Rodríguez. Él es periodista que entre los muchos trabajos que ha hecho de investigación precisamente tiene que ver con el sector energético y las corruptelas que se han dado al interior, en las que las licitaciones pues se han dado prácticamente, si no a modo, sí de manera conveniente para algunas empresas y exfuncionarios. Alejandro, ¿te escuchamos de nueva cuenta? Sí. Arturo, perdón, ¿te escuchamos de nueva cuenta? Sí. Perdón, te perdimos. ¿Nos decías? Claro. Bueno, les decía que sí, que percibo más un mensaje político con una intencionalidad política que algo que pueda en realidad judicializarse. Claro. Ahora, Arturo, a partir de la investigación que tú realizaste, de estos 43 contratos, 45 licitaciones, que son casi, tú documentabas 7.500 millones de pesos. Si bien para los exfuncionarios es complicado abrírseles un proceso, para las empresas, que incluso ya el día de hoy salieron a deslindarse, para las empresas sí se podría abrir un contrato o podría ser la forma en que el gobierno federal está tratando de renegociar estos contratos que ya tiene. Yo creo que es un poco de esto último que tú comentas, o sea, la posibilidad de ejercer una cierta presión sobre estas transnacionales energéticas que efectivamente pues han conseguido contratos elevadísimos con condiciones muy ventajosas en función de también tener algunos servidores públicos en su directorio, pero quizás sea justamente una intención pues de ejercer la presión suficiente para poder llegar a este diálogo y a estas renegociaciones que estaba planteando justo hoy tanto el presidente como el director de Comisión Federal de Electricidad. Pero habrá que ver hasta dónde logran pensar el asunto, porque en estos 2 meses y cachito que llevamos, 2 meses casi medio de administración, creo que uno de los temas que están por ahí pendientes es el de los asuntos agotados, es decir, las mañaneras ponen sobre la mesa muchos temas de relevancia, pero estos temas luego no se agotan, ¿no? El caso del huachicol, por ejemplo, o sea, no hemos visto como peces gordos que se estén judicializando hasta este momento, y eso pues nos deja ante la duda, por lo pronto, de que pudiéramos estar frente a un fenómeno de maniobrerismo político más que de una acción pues eficaz de justicia, erradicación de la impunidad. Claro. Arturo Rodríguez, te agradecemos muchísimo esta llamada, pero aún más las investigaciones que has hecho a lo largo de estos años en el sector energético, y te seguimos leyendo. Les agradezco mucho, Vianey Jesús. Buenas noches. Muy buenas noches, Arturo Rodríguez.